Doctor, ¿usted cree que el ser humano verá la muerte de la muerte? Es una pregunta complicada, sobre todo con los avances que estamos teniendo hoy en día, que parece que los límites de la humanidad van a cambiar dramáticamente en los próximos 10 o 20 años con total seguridad. Pero yo creo que más interesante que pensar en la muerte de la muerte es extender los años que tenemos de salud al máximo posible. Si son 90, 120, 150 o 200, hoy es imposible saberlo. Yo sí creo que los límites que hoy conocemos, donde nos imaginamos una persona mayor de 100, de 120 años, en esa etapa tan triste de la vida, donde has perdido la mayoría de tus cualidades, va a desaparecer por completo. El envejecimiento, dentro de muy pocos años, será algo completamente distinto. Creo que hoy no merece la pena discutir si veremos o no la muerte de la muerte, sino cómo haremos para mantenernos sanos, activos y vitales el mayor tiempo que podamos. Y luego nos iremos adaptando a todos los avances que sigan apareciendo. Ha mencionado algo muy importante que es el envejecimiento. Empecemos por ahí, no tanto en la inmortalidad, eso es más utópico, el envejecimiento, para que la gente lo entienda cómo ocurre. La mayoría de las personas, e incluso la medicina, nos han enseñado el envejecimiento como algo inevitable, que tenemos que aceptar y que es una parte natural de la biología humana y de cualquier otro ser vivo. Pero hemos descubierto que eso no es la verdad, que no existe ninguna ley biológica que nos diga que tenemos que envejecer, que el envejecimiento se parece en muchas cosas a cualquier otra enfermedad, como puede ser la diabetes o la enfermedad cardiovascular o la inflamación. Es simplemente una serie de cambios que van ocurriendo a nivel biológico, a nivel molecular, a nivel celular, que hacen que las células funcionen peor. Cuando las células funcionan peor, la función de los órganos a los que pertenecen empiezan a empeorar y eso es lo que vemos macroscópicamente como envejecimiento. Pero en realidad lo que está ocurriendo es una serie de cambios, se llaman los hallmarks of aging, que en español sería como el marco del envejecimiento, y hasta ahora he descrito 12 cambios que ocurren en nuestras células que son los que hacen que vayan perdiendo esas funciones. Entran cosas como la inflamación crónica, que bueno, mucha gente habla de inflamación sin saber realmente lo que es. La inflamación crónica no es más que una activación del sistema inmunológico cuando no debería estar activado. Y esa activación acaba produciendo daños en nuestro cuerpo porque no encuentran ningún enemigo al cual atacar. También hay otros factores como el daño epigenético, que también se habla mucho del epigenoma. El epigenoma son todos esos cambios que sufre nuestro ADN que hacen que ciertas regiones del ADN se expresen y ciertas regiones del ADN se escondan. Porque, si lo piensas, no todas las células necesitan leer el manual de instrucciones completo, ¿no? Si eres una célula de la piel, el gen del colágeno te será de mucha utilidad, pero si eres una célula del cerebro, una neurona, pues probablemente no tengas tanta necesidad de fabricar colágeno. Es el epigenoma el que le dice a cada célula, como si fuese un director de orquesta: estas son las instrucciones que debes leer y estas son las instrucciones que debes de ignorar. Entonces, a medida que vamos envejeciendo, ese epigenoma va sufriendo daños, va perdiendo como la legibilidad de esas páginas, de ese manual de instrucciones, y las células van perdiendo funciones. Si eras esa célula de la piel y ya no puedes leer el gen del colágeno, pues empieza a disminuir la cantidad de colágeno en la piel, empiezan a aparecer las arrugas. Si el corazón va perdiendo la capacidad de producir proteínas contráctiles, va perdiendo fuerza de contracción y aparece insuficiencia cardíaca. Esto ocurre en todos nuestros tejidos por la pérdida de esa información genética a través del daño en el epigenoma. Hay otras cosas como la disfunción de las mitocondrias. Las mitocondrias son donde se produce toda la energía dentro del cuerpo. Si la célula produce menos energía, entonces ya no tienes la moneda para pagar todas las cosas que tienes que hacer dentro de las células y eso hace que se acelere el envejecimiento. Hay un tipo de células que se acumulan dentro del cuerpo que se llaman células zombies o células senescentes, que son células que ya han perdido tanta información que no saben hacer ninguna de las funciones que tendrían que poder completar.
y no solo conformes con eso, secretan a su alrededor una serie de sustancias que hacen que todas las células de su entorno funcionen peor. Y eso está relacionado con la aparición de un montón de enfermedades, como cáncer, como Alzheimer, como enfermedad cardiovascular. Y al final lo que estamos haciendo es intentar comprender todos esos factores, porque si atacas solo uno de ellos, no estás produciendo un daño real. Por eso, cuando se hablaba por lo menos de los telómeros se hicieron muy famosos en su época porque parecía que hemos encontrado por fin la causa del envejecimiento, son los telómeros. Y de hecho, el acortamiento de los telómeros es uno de los hallmarks of aging. Pero ¿qué ocurre? Que cuando alargamos los telómeros, pues solo estamos atacando una de una gran multitud de causas. Entonces veíamos que no teníamos ningún efecto, porque solo alargar los telómeros no es suficiente con todo el resto de cambios que están ocurriendo alrededor a nivel celular. Entonces, para poder realmente tener un cambio, tenemos que comprender el envejecimiento desde el punto de vista biológico. Pues me surge una duda. Y antes de pasar a todos esos factores que nos permitirán, pues, mejorar no solo nuestra calidad de vida, sino el número de años que vivimos, es el hecho de que me da la sensación de que vivimos más años, pero nuestra calidad de vida no es la mejor. Esto tiene mucho que ver con la evolución de la medicina. Nosotros hablamos de la medicina en tres grandes etapas. La medicina 1, que habrá estado pues, hasta más o menos el siglo XVII, el siglo XVIII, donde todo lo que nos ocurría como seres físicos venía de un castigo divino o de una consecuencia mágica o religiosa. Los dioses se enfadaban contigo y por eso te enfermabas. Habías hecho algo mal y no había nada que pudieses hacer al respecto, lo tenías que aceptar. Lo más parecido a la medicina era la teoría de los humores de Hipócrates, donde se acumulaba alguna sustancia dentro de tu cuerpo y esa sustancia, que podía ser sangre, podía ser bilis, era lo que te producía la enfermedad. Pero no había un método científico, no había nada que nos dijera, oye, ¿qué podemos hacer realmente para estar más sanos? Simplemente rezar. No había otra opción. Luego, con la llegada del método científico, hubo un cambio significativo. Descubrimos los antibióticos, descubrimos las vacunas, descubrimos métodos de antisepsia, cómo hacer cirugías con seguridad a través de la experimentación. Entonces, esto nos permitió solucionar las causas que habían venido asesinando a los humanos durante la mayor parte de su historia, que eran infecciones y accidentes. El 99% de los humanos morían por ese tipo de causas. Las enfermedades crónicas prácticamente no existían, porque rara vez alguien pasaba por encima de los 60 años. Entonces, de un momento a otro, la historia de la humanidad cambió y empezamos a enfermar por otras cosas que antes no existían, como el Alzheimer, como el cáncer, como la enfermedad cardiovascular y la aterosclerosis, la obstrucción de las arterias. Antes no existían, perdone que le interrumpa, me ha suscitado interés, antes no existían. No existían porque son enfermedades que aparecen cuando nos hacemos mucho más mayores. Entonces, Vale. probablemente algún humano excepcional que hubiese llegado a los 80 años pudo haber tenido enfermedad de Alzheimer en la Edad Media, pero era muy raro. No era algo que nos preocupara como médicos. Lo que nos preocupaba era qué ocurre cuando tienes malaria, qué ocurre cuando te rompes la tibia y cómo lo solucionamos. Era el 90% de las personas se moría por ese tipo de causas, que eran muertes rápidas. Y eso, la medicina tradicional, lo que llamamos la medicina 2, es lo que ha solucionado de manera espectacular. Ahora, cuando te rompes un hueso, cuando tienes un infarto, cuando tienes un accidente, enseguida hay un montón de protocolos para actuar inmediatamente y solucionar esos problemas. Entonces, tú y yo estamos vivos hoy probablemente gracias a ese tipo de medicina, porque si no, una simple infección cuando tendríamos 5 o 10 años podría haber acabado con nuestra vida en cualquier momento. Pero ahora se ha creado este nuevo tipo de problemas, que es que nos hacemos más mayores y empiezan a aparecer otros problemas para los que la medicina tradicional no está diseñada, porque está diseñada para solucionar el problema cuando lo tienes, cuando estás enfermo, que son lo que llamamos las enfermedades crónicas, que es como otro tipo de muerte, una muerte lenta, que tarda años, que va progresando y que no hemos conseguido hasta el día de hoy ofrecerle a las personas una solución. ¿Por qué? Porque venimos de ese modelo de la medicina 2 en el que actuamos cuando tienes un problema. El futuro de la medicina se basa en actuar antes de que tengas el problema, en identificar cuál es el riesgo que tienes realmente de enfermar, cuáles son los marcadores que me pueden decir a mí
que vas a desarrollar un infarto, que vas a desarrollar Alzheimer, que puedes tener problemas metabólicos y actuar mucho antes de que aparezcan, porque podemos hacerlo. ¿Por qué tendríamos que esperar a que pierdas la mitad de la función de tu corazón para tratarte?